encontramos para motivarnos a permanecer firmes. ¿Te acordás lo que era estar firmes? Lo habíamos visto en Filipenses capítulo 4, versículo 1, cuando el apóstol Pablo nos dice que tenemos que seguir así, firmes en el Señor. Posición de firmes, posición de un soldado que tiene que estar bien parado, bien con su pecho hacia afuera, bien los hombros, bien, ¿por qué? Porque el soldado tiene que estar firme porque está en una lucha. Y nosotros los cristianos tenemos que estar firmes en el Señor porque estamos en una lucha espiritual. Como te dije el otro día, no estamos de turismo o de vacaciones en esta tierra. Tenemos una lucha espiritual que tenemos que enfrentar cada día. Y habíamos visto también que en medio de las situaciones difíciles y nuevas que nos tocan vivir, como a Josué, ¿te acordás que de golpe tiene que ser el líder del pueblo y empezar a dar órdenes, alguien que nunca las había dado? Sin embargo, pudimos descubrir cómo en medio de situaciones difíciles y nuevas podemos permanecer firmes. Pero también hoy es el último domingo del mes de septiembre, un mes que se dedica a la Biblia y que en este domingo en especial recordamos lo importante que es tener la palabra de Dios en medio nuestro. Por eso es que quiero que pensemos juntos en que nuestras vidas tienen que permanecer firmes en la palabra. ¿Te acordás cuando el Señor termina el Sermón del Monte? Ahí un poquito antes de terminarlo, Él cuenta la historia de esos dos hombres que edifican una casa. Y uno de ellos toma como fundamento la arena, y ahí sobre la arena edifica su casa. Y el otro toma como fundamento para edificar su casa sobre una roca. Y dice el Señor en esta historia que Él cuenta que viene la tormenta, y viene la lluvia, viene el viento. El Señor no lo dice, pero tal vez viene un tsunami, ¿sí? La lluvia golpea sobre la casa, viene la inundación, y aquel que había hecho su casa sobre el fundamento de la arena, dice el Señor, que se derrumba esa casa. Y aquella que construyó, o ese hombre que construyó su casa sobre la roca, luego de todo lo que ocurre, de la gran tempestad, de la gran tormenta, queda firme. Y el Señor dice, y te voy a leer en Mateo 7:24, por tanto, todo el que me oye a estas palabras. ¿Qué palabras? Lo que el Señor acaba de enseñar, la palabra de Dios. Y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. En la versión Dios habla hoy dice, por tanto, el que me oye y hace lo que yo le digo, dice Jesús, es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. ¿Queremos ser prudentes? ¿Queremos tener vidas que permanecen firmes a pesar de las tormentas y los tsunamis y lo que pueda venir? Tenemos que permanecer firmes en la palabra. Fíjate que dice que es prudente aquel que construye su casa o su vida ¿sobre qué? Sobre escuchar, recibir y poner en práctica la palabra. Pero seguramente vos tenés tu Biblia ahí, ahora que me estás escuchando. Así que te invito a buscar en Santiago capítulo 1. Yo te voy a leer Santiago capítulo 1 del 19 al 25. Te repito, así te doy tiempo para buscarlo. Santiago 1 del 19 al 25. En mi Biblia tiene un título de esa porción que dice necesidad de poner en práctica el mensaje. Y dice así Dios a través del apóstol. Recuerden esto, queridos hermanos, que todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Así que despójense ustedes de toda impureza y de toda maldad que tanto abunda,
y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Versículo 23. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz, próspero, dice otras versiones, en todo lo que hace. Queremos tener vidas firmes, queremos tener vidas como termina acá el versículo 25, felices, prósperas. Y no estoy hablando de lo material, estoy hablando de espiritualmente. Queremos tener vidas que podamos soportar cualquier tipo de tormenta, de tsunami que pueda venir. ¿Queremos ese tipo de vidas? Fíjate que este pasaje nos advierte de algo. Este pasaje 2 veces habla de un peligro. En el versículo 22 dice que nos podemos engañar a nosotros mismos. Y en el versículo 26 dice que nuestro corazón nos puede engañar. Ya sé, me vas a decir que Satanás es el gran engañador. Sí, pero acá está hablando de un engaño interno que cada uno de nosotros podemos tener. Es decir, podemos tener un acercamiento a la palabra de Dios, pero vivir engañados. Hay cristianos que a veces viven engañados porque realmente creen que son salvos o que por su tarea en la iglesia o su servicio en la iglesia o por lo que, entre comillas, hacen para Dios, eso les va a dar seguridad de salvación. Eso les va a dar la salvación. Y el Señor dijo en Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice Jesús, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y a veces hay cristianos o personas que se dicen cristianas, que se engañan y creen que haciendo cosas para Dios realmente están siendo firmes espiritualmente y realmente están teniendo una relación con el Señor. Y lo que el Señor busca es cristianos que realmente practiquemos la palabra de Dios. ¿Sí? Y el Señor le dice a estos, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no habían conocido realmente al Señor. Y nosotros a veces hay cristianos o personas, mejor dicho, que viven engañadas, trabajando en una iglesia, realmente nunca conocieron al Señor, nunca. También podemos estar engañados y creer, porque a veces pasa, ¿viste? Te encontrás con esos cristianos que se creen súper espirituales. No, yo tengo el don de profecía, no, yo tengo este don, no, yo hago tal ministerio en la iglesia, no, yo soy el apóstol, y parecería que son súper espirituales. ¿Sí? Pero sin embargo el Señor, la palabra dice que el que reconoce su necesidad, ¿sí? Ese es bienaventurado. El que reconoce que le falta, que lo necesita a Dios, ese es el bienaventurado. ¿Sí? A veces hay personas que, como la iglesia de la Odisea, ¿te acordás que dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17? El ángel le dice a la iglesia, porque esa iglesia decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero sin embargo, si leemos ahí esos versículos finales del capítulo 3 de Apocalipsis, vemos que esa iglesia creía que no tenía necesidad. Pero Jesús estaba afuera de la iglesia, golpeando la puerta para que lo dejen entrar. A veces hay personas que vienen a la iglesia que están engañadas.
se creen cristianas. Pero realmente somos cristianos cuando llegamos a un conocimiento del Señor Jesucristo, de que Él es nuestro Señor y Salvador. Le pedimos perdón y lo invitamos a entrar en nuestra vida. Realmente somos cristianos cuando reconocemos que no podemos, reconocemos nuestra necesidad espiritual. Y en este proceso la palabra tiene mucha importancia. Fíjate que el Señor dijo en Juan 17:17, conságralos a ti mismo. Jesús le dice al Padre, a Dios el Padre, en esta oración de Juan 17, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Es decir, que la vida cristiana, la vida de consagración es a través de la palabra, a través de la verdad de la palabra de Dios. Pero quiero volver a Santiago, a este pasaje que leímos de Santiago capítulo 1. Y este pasaje que leímos empieza los primeros versículos del 19 al 21 hablando del recibir la palabra, ¿sí? De la responsabilidad nuestra como cristianos de recibir la palabra. Fíjate que ahí está hablando en el versículo 21 de una palabra implantada o que ha sido sembrada, ¿sí? Toma en primer lugar el escritor la idea de la palabra como la semilla. Y esto me hace acordar de cuando Jesús habló, ¿te acordás de la parábola del sembrador ahí en Mateo 13? Que habla de que el sembrador salió a sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Y esa semilla cayó en diferentes terrenos que son diferentes corazones. Y a veces pasa así con aquellos que reciben la palabra. No todos los corazones están dispuestos a recibir la palabra. El Señor, contando esta parábola, dice que parte de la semilla, que es la palabra, cayó en el camino, ¿no es cierto?, en ese corazón duro, en ese corazón que resistió a la palabra y que viene Satanás y arrebata la semilla. También el Señor habla de que parte de la semilla cae en ese terreno que no tiene mucha profundidad, porque hay piedras, ¿sí? Tal vez a veces la palabra cae en esos corazones que son superficiales, donde no hay profundidad, donde fue una emoción, fue un remordimiento, fue, ay, qué bueno este mensaje, pero realmente no hubo un arrepentimiento. Y el Señor sigue contando la parábola y dice que parte de la semilla cae en un corazón que ahoga, podemos decir, la semilla, porque era un corazón que realmente está enganchado con los afanes de la vida, con las cosas de la vida, y tras eso se preocupa, y tras eso va, y la palabra queda ahogada. Pero parte de la semilla cae en un corazón que es fructífero. ¿Por qué? Porque recibe la palabra. Porque recibe la palabra. Porque la palabra fue sembrada en ese corazón. Y dice el Señor en esa parábola que esa semilla, ¿qué hace? Da fruto, ¿sí? Da fruto. Da fruto en mucho porcentaje. Y realmente cuando recibimos la palabra, como acá habla Santiago en el capítulo 1, la palabra tiene que dar fruto en nuestra vida. Y vos me podés decir, y sí, es verdad, puede ser ganar almas ese fruto. Ese fruto puede ser administrar bien nuestros bienes, sí, está bien. Esos frutos pueden ser hacer buenas obras, sí, está bien. Esos frutos pueden ser un reconocimiento hacia Dios y adorarlo y alabarlo, sí, está bien. Pero creo que principalmente cuando hablamos del fruto de recibir la palabra, es un corazón que manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Que lo tenemos ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Esas virtudes que todos tendríamos que tener, que es el fruto del Espíritu Santo, que se manifiesta en nosotros, que como dice el Señor mismo en Juan 15, es un fruto que va creciendo y es constante, va creciendo y es constante, y que nos lleva a una madurez.
Y acá Santiago habla de que queremos recibir la palabra. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Es un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios? ¿O es un corazón que está detrás de los afanes de la vida, de las preocupaciones? ¿O es un corazón que solamente recibe por un momento porque hay emoción, hay remordimiento, pero realmente no hay arrepentimiento? Para recibir la palabra, fíjate que Santiago nos da algunas claves. Fíjate, el versículo 19 dice: todos ustedes deben estar listos para escuchar. Es decir, que para recibir la palabra debemos estar prontos para oír, listos para escuchar. No solamente tiene que entrar el sonido en nuestros oídos, tenemos que tener esa disposición a realmente escuchar el mensaje. Fíjate que el Señor en ese mismo pasaje de Mateo 13 dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el apóstol Pablo en Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que tenemos que recibir, escuchar la palabra de Dios. Es importante que la leamos, es importante que la podamos escuchar, porque nuestra fe va a ir creciendo a medida que somos y nos vamos disponiendo para ser prontos para oírla. Es decir, esto de ser prontos me habla de disposición, de rápido accionar para escuchar la palabra, de tener buena disposición a escucharla, y no el decir no tengo tiempo, no, me voy a organizar para mañana, no hago esto, tengo que ser pronto para oír. Pero fíjate que el mismo pasaje nos da otra clave, nos dice que tenemos que ser listos para oír, en cambio lentos para hablar, tardos para hablar, dice el versículo 19. ¿Sí? Alguien dice que para algo Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, porque si no hablaríamos mucho más, ¿no es cierto? Pero la palabra nos exhorta a pensar antes de hablar. Y que es más importante dominar nuestra lengua que cualquier cosa en nuestra vida. ¿Sí? Fíjate que Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice: el que frena sus labios es prudente. Y el mismo libro de Proverbios capítulo 17, versículo 27 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El que refrena sus labios es prudente. El que ahorra palabras tiene sabiduría. Para recibir la palabra tenemos que estar dispuestos. Pero también tenemos que ser tardos para hablar. Porque nosotros a veces cuestionamos mucho. No quiere decir que no tenemos que preguntarle al texto bíblico, ¿sí? Pero a veces nos quejamos de lo que Dios dice. O protestamos contra lo que Dios dice. Pero dice algo más en el versículo 19. Dice que tenemos que estar listos o prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos o tardos para enojarnos. ¿Sí? Para enojarnos. Y vos me vas a decir: sí, pero el Señor se enojó. Sí, el Señor se enojó. Pero fue una ira contra el pecado y contra la desobediencia a Dios. Y el libro de Proverbios también habla de la ira. Y en el capítulo 14, versículo 29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaldece la necedad. Es decir, que debemos ser tardos para enojarnos. ¿Y eso por qué? Porque nos va a dar más entendimiento. Más entendimiento. Y Pablo en Efesios 4, acordate que dice que tenemos que el pecado o el enojo nos puede llevar a la ira y a pecar. ¿Sí? Y a veces nos enojamos. Nos enojamos con la palabra de Dios, nos enojamos con los mandamientos que Dios nos da. Nos enojamos porque Dios nos pide determinadas cosas que no lo queremos hacer. ¿Sí?
Y fíjate que acá Santiago dice, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Claro, porque nos enojamos con la palabra de Dios, con lo que Dios nos dice, y entonces no vamos a hacer lo que es recto, lo que es justo. Pero fíjate que sigue hablando acá Santiago y nos sigue hablando de recibir esa palabra, ¿sí? Listos para escuchar, lentos para hablar y para enojarnos, ¿sí? Pero tenemos que estar listos para ser cultivados. Fíjate que el versículo 21 dice, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues este mensaje tiene poder para salvarlos. Es decir, tenemos que estar listos para ser cultivados, tenemos que despojarnos de toda impureza y de toda maldad. Y a mí me pasa cuando yo quiero usar una maceta donde yo tenía antes una planta, quedó la tierra. Y esa tierra empezó a crecer ahí, ¿qué? Maleza, pastito. Y yo antes de poner una nueva semilla en esa maceta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que remover esa tierra, tengo que arrancar ese pasto, esa maleza que creció. Y tomando ese ejemplo, acá está diciendo eso, es Santiago. Tenemos que preparar nuestro corazón para recibir la palabra. ¿Sí? Para esta palabra que va a ser implantada en nuestro corazón. Tenemos que sacar toda malicia, todo pecado que hay en nosotros, toda maleza. Y fíjate que el pasaje dice que tanto abunda. ¿Sí? Que tanto abunda. Porque muchas veces llevamos costumbres de nuestro pasado, los deseos de la carne, y tenemos que arrancar todo pecado. Y vos me dirás, ¿cómo lo hago? Mira, Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, tenemos que confesar. Cuando confesamos el pecado, Dios nos perdona. Y vamos de esa forma arrancando esa maleza que creció en nuestra vida, que creció en nuestro corazón, para preparar la tierra, para preparar nuestro corazón para recibir la palabra. Pero fíjate que también el versículo 21 habla que acepten humildemente el mensaje. Es decir, no solamente tenemos que sacar la maleza, sino tenemos que recibir humildemente. Hay otras versiones que hablan de mansedumbre. En realidad, el original de esta palabra, aceptar humildemente, la idea en su original, con una idea de hospitalidad. Es decir, así como yo recibo a una persona en mi casa, la hago pasar con una sonrisa, sinceramente, y le doy la bienvenida. Este aceptar humildemente es eso, es ser hospitalario con la palabra, es recibir la palabra con humildad, es estar dispuesto a que Dios nos hable, es darle la bienvenida a la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo que está en nosotros la aplique en nuestra vida. Para permanecer firmes en la palabra, debemos en primer lugar recibirla. Pero también en segundo lugar, fíjate que leímos del versículo 22 al 25. Y para permanecer en la palabra, debemos también practicarla. Fíjate que el 22 al 25 habla que tenemos que practicar la palabra. El versículo 22 dice, pero no basta con oír el mensaje. Hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. ¿Sí? Y creo que esto es algo que nos está faltando hoy en día a los cristianos. Escuchamos muchos videos, escuchamos muchas prédicas, pero no practicamos
la palabra. Queremos hacer mucho para el Señor, pero no vivimos la palabra. Tenemos muchas versiones de la Biblia popular, la palabra viviente, la versión 60, la de Scofield, pero no practicamos la palabra. La conocemos mucho y la podemos recitar de memoria, pero no la vivimos, no practicamos la palabra. Y así como Santiago en los primeros versículos que leímos toma la palabra como la semilla, en estos versículos del 23 al 25 toma la palabra como un espejo. ¿Qué hace el espejo? ¿Por qué yo me pongo ante un espejo? Para ver mi imagen, para examinarme, para ver cómo estoy. A ver, ¿sí? Me tengo que afeitar, acá tengo un granito, a ver, ¿estoy bien peinado? Cuando vamos a la palabra, ¿sí? La palabra refleja realmente nuestra vida. Nos ayuda a evaluarnos, nos ayuda a examinarnos, nos ayuda a ver qué tal pulcros estamos, nos ayuda a ver si estamos arreglados y bien espiritualmente para enfrentar los desafíos que tenemos todos los días. La palabra es como un espejo que nos ayuda a examinarnos, en la cual nos vemos cuando la leemos y vemos las cosas que tal vez tenemos que cambiar y vemos las cosas que tal vez en las cuales tenemos que afirmarnos y perseverar más. Pero fíjate que acá también del versículo 23 al 25 habla de algunas equivocaciones, ¿no es cierto? Tal vez esos cristianos que se enfrentan a la palabra, la reciben, se ven, echan un vistazo. ¿Cuántos cristianos hay que echan un vistazo a la palabra solamente? Que leen el devocional, el aposento alto o la hora silenciosa o cualquier devocional así rápidamente, diariamente, pero así una leída, descuidadamente. ¡Ay, qué lindo lo que leí! Y ahí queda. Y es darse un vistazo, es mirarse al espejo y seguir, y ni verse como uno está. ¿Cuántos cristianos van a la palabra y se ven como nos vemos en el espejo? ¿Sí? Y por ahí nos sonreímos ante el espejo, ¿sí? O hacemos alguna exclamación. ¿Y cuántos cristianos hay que van a la palabra, se ven, por ahí dicen, sí, es verdad esto lo tengo que cambiar, este hábito o este pensamiento a Dios no le agrada, no es un pensamiento bueno? No, es verdad, en vez de preocuparme tanto, acá Pablo le dice a los filipenses que tenemos que orar, voy a empezar a orar más en vez de preocuparme. Pero ¿qué pasa? Salen y se olvidan. Viene la rutina, el problema, la preocupación y se olvidan. O hay cristianos que directamente se ven en el espejo en la palabra y saben lo que Dios quiere, pero se van y desobedecen, no obedecen lo que Dios nos está pidiendo. Pero si queremos permanecer firmes en la palabra, ser prudentes, edificar nuestra vida sobre la base firme, sobre una roca. El Señor dijo que tenemos que recibir la palabra y tenemos que practicarla. Lo dijo el Señor, lo está marcando acá. Santiago, Dios a través de Santiago nos está marcando eso. Que no solamente tenemos que recibirla,
sino tenemos que vivirla. Pero ya termino, y fíjate el versículo 25 dice, pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, permanece firme. Lo que estamos buscando, permanecer firmes, cumpliendo lo que ella manda, será feliz en todo lo que hace. Es decir, que si recibimos la palabra, la practicamos, permanecemos firmes en la palabra, en nuestra vida, ¿sí?, vamos a ser felices, vamos a poder prosperar. Y una distinción también importante, fíjate que dice la ley perfecta de la libertad. Es decir, que cuando practicamos la palabra, eso va a dar libertad a nuestra vida, va a traer libertad de los hábitos, libertad de los malos pensamientos, libertad para poder superar los problemas y enfrentar las dificultades, libertad de esos círculos que a veces vivimos los cristianos, que siempre estamos en la misma, siempre en la misma. El Salmo 119, versículo 45 dice, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Y el Señor mismo dice, conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Te dejo para tarea en casa. Lee el 26 y el 27. Habla de que tenemos que también proclamar la palabra. Habla de lo que es la religión pura que Dios quiere, que es proclamar la palabra. ¿Y cómo se proclama la palabra? Fíjate que dice, por medio de nuestro hablar, del hablar, por medio de nuestro servicio, a quien servimos, y por medio de nuestra separación del mundo. Te dejo como tarea. Pero el desafío de hoy es permanecer firmes en la palabra. Acuérdate, debemos recibirla con una disposición a oír, recibirla siendo tardos para hablar, tardos para quejarnos, recibirla preparando nuestro corazón, sacando la maleza, con hospitalidad a la palabra, es decir, dejándola que entre, dándole la bienvenida. Tenemos que practicar la palabra. Al recibirla, ella va a ser como un espejo, que nos vamos a ver nuestros errores ahí, ¿sí? Nos va a examinar y que podamos empezar a cambiar, a practicarla, para tener esa vida que Dios quiere para nosotros, una vida firme, una vida fundada sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Recibir y practicar la palabra. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Padre, te queremos dar las gracias por este momento que pudimos estar meditando en tu palabra, en la Biblia. Padre, te queremos dar las gracias porque la tenemos, porque mucha gente a lo largo de la historia quiso destruirla, quemaron muchos ejemplares, pero sin embargo hoy la tenemos en medio nuestro, la podemos leer. Padre, gracias porque vos querés que permanezcamos firmes y vos nos das dos claves muy importantes, que es recibir tu palabra y practicarla. Ayúdanos, Señor, a realmente no ser necios, no ser imprudentes y poder edificar nuestras vidas sobre el hecho de practicar tu palabra. Ayúdanos a ir a ella, a leerla, a meditar en ella, con tiempo, con dedicación, para poder ver, reflejarnos en ella y ver qué cosas debemos que cambiar. Padre, que tu Espíritu Santo nos esté fortaleciendo cada día. Te necesitamos, sin vos no podemos. Y todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor, nuevamente te lo digo, te rebendiga, ¿sí? Al final de este video hay un celular, un correo electrónico donde nos podés escribir dudas, preguntas,
¿sí? Una porción de la Biblia, ¿querés? Escribinos, que a la brevedad te contesto.